Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katz Mayo. Entusiasta es patrocinado por Skullcandy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Yo soy Ilan Katz Mayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Y hoy entrevistamos a Sofía Taboas, una de las artistas más importantes de América Latina y México y por ende del mundo. Espero lo disfruten. Oye, a ver, pues, mi primera pregunta que seguramente te la han hecho, pero tú, para empezar, eres una gran artista. O sea, eres una de las artistas más importantes de América Latina, sin duda, y del mundo, por ende. Ay, gracias. Pero aparte, eres pareja de otro artista, cosa que no es inusual en el mundo del arte, ¿no? Ajá. Uh-huh. ¿Qué dirías tú que es lo mejor de estar emparejada con un gran artista como lo es Eduardo? Bueno, pues yo creo que la ventaja de que tengas una pareja artista que hace lo mismo que tú es que hay más niveles, digamos, de conexión, donde comprende, no tengo que explicar porque estoy obsesionada con una idea o con algo que está en mi mente y porque la otra persona también padece de lo mismo. Entonces, nunca hay, siendo artista, siento que nunca hay descanso, nunca hay vacaciones. Siempre, si vas de vacaciones, estás pensando, se me acaba de ocurrir esta pieza y te acuerdas de tal obra y si le hago no sé qué. Y como que en ese sentido es una comprensión como natural, ¿no? Donde las ideas van, vienen y continuamente están como interviniendo la vida cotidiana. Entonces, a mí me parece una manera fácil y cómoda y nutrida como de dialogar al respecto de eso. Ahora, también luego están las crisis de los dos y cuando las crisis son al mismo tiempo, pues tampoco es fácil, ¿no? Y siempre hay como estos momentos de crisis creativa y de deadlines y de la expo. Y entonces, bueno, finalmente es como pues el mismo lenguaje a final de cuentas, ¿no? O sea, con los mismos conflictos que en cualquier pareja y los mismos aciertos, pero creo que esta parte de que los dos seamos artistas es más ventaja que es ventaja para mi forma de ver. Sobre todo por lo social, ¿no? O sea, yo creo que sería la chingada ser un artista y que tu pareja sea cero tu onda, entonces que tenga que ir a tus planes y que no entienda nada, porque es un mundo Exacto. muy insular. Totalmente. Sí, yo que le dé una flojera horrible, ¿no? Así, ay, otra vez hay que ir a una expo, otra vez hay que ir a tal cena. Y en cambio así, pues ya como que ni siquiera la tienes que introducirle de qué van ni a quién vamos a ver. Son gente que conocemos independientemente de estar juntos por nuestros lados y muchos ya juntos, pero como que, vaya, Pero es un es como... ecosistema. Ustedes Exacto, son parte del mismo ecosistema. exacto. Y eso lo hace más fácil, la verdad. Sí hace el día a día más sencillo en ese aspecto. Eso está padre, porque aparte comparten galería. Entonces, Además, eso como que yo creo que hace como el centro de gravedad mucho más obvio, mucho más claro, ¿no? Aparte de que es sin duda una de las mejores galerías de arte del mundo, que tiene un gusto extraordinario y un programa sublime. El hecho de que puedan permanecer a esta familia, o sea, ustedes son una familia que está parte de otra familia, ¿no? exacto. Sí, además pertenecíamos a la galería antes de ser pareja. Ah, mira. Uh-huh. ¿Ahí se conocieron? No,
Nos conocimos en la escuela, en la ENAP. Ah, muy bien. Pero no pudo conquistarte hasta llegar a la galería. Bueno, pasaron muchas cosas en el camino y ya, hasta que después de ser muchos años amigos, ya Muy bien. llegamos a ser pareja. Ujú. Está muy bien. Es muy bueno que tu pareja sea tu amigo. Sin duda, ayuda mucho. Ayuda bastante. A ver, yo creo que si hablamos de tu obra, Ujú. yo digo que todos los artistas tienen un concepto del cual nunca se van a poder divorciar. O sea, hay algo en cada artista, sobre todo los artistas que son, que son exitosos. Tiene esta línea rectora que los va llevando a lo largo, puede ir evolucionando, pero que siempre vas a ver algo de ellos ahí, ¿no? Como la muerte en el trabajo de Hearst o la literatura en el trabajo de Méndez Blake, o etcétera, etcétera. O sea, siempre vas a regresar a lo mismo, ¿no? Y en tu obra, salvo que no estés de acuerdo conmigo, el espacio es el gran tema, ¿no? O sea, esta interpretación y reinterpretación del espacio, pero el espacio en cómo lo vivimos y cómo lo ocupamos los humanos. Pero siento que cuando hablamos del espacio en tu obra, ah, no lo estás haciendo de un punto de vista frívolo o estético, sino realmente la línea rectora tiende a ser muy política o tiende a ser como que muy crítico. No sé si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Sí, a mí es complicado de pronto como lidiar con tantas capas a veces, desde una que es el espacio y otra que es esta parte estética que no deja de importarme y que tal vez porque mi formación es pictórica, también tiendo como a considerar el color y la composición como un parte de esta intervención espacial. Pero tienes razón que sí trato de que haya ese comentario crítico de una manera sutil, tal vez no con neones y que sea súper obvia y ruidosa ese comentario, sino que trata de ir mucho más sutil, que te entre como no de primera, sino de segunda, ¿no? Cuando ya recorriste, cuando entraste de a poco a la pieza, la transitaste y que te desplace un poco de tu sitio habitual, ¿no? Y en Sí, ese sentido, sí. Ujú. Perdón. o sea, me voy a un ejemplo, por ejemplo, a ver, tú eres de la UNAM, eres de Tevistro, que es 44, tienes esta línea de este gran México, de esta evolución, ¿no? De este paso entre un México insular a un México global, con estas ideas muy, o con estas influencias muy de do it yourself, de que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí, de que el gobierno no me lo va a resolver, de que no hay un grant para mí, nadie me va a dar una beca o nadie me la iba a dar, de que lo tengo que hacer yo. Pero también esta venia de la UNAM, que viene tú estudiaste, si no me equivoco, en los 80s en la UNAM, y esta venia que es este coletazo que viene de los 60s, de estos movimientos estudiantiles, de los movimientos sociales. Entonces, cuando yo veo un jardín flotante en ti, no veo una obra histórica, o pictórica, o no veo una cosa estética. Yo lo que veo es un comentario, ¿no? De lo que estamos destruyendo, de lo que podríamos ser otra vez. O sea, para mí un jardín flotante tuyo es mucho más melancólico que lo que podría ser un jardín flotante de un artista, pues, no sé, o sea, si Jeff Koons hiciera mañana un jardín flotante, sería un jardín flotante muy bonito, nada más. Cuando tú haces un jardín flotante, yo lo que estoy viendo es un comentario sobre, pues, tal vez
la decadencia o la falta de cuidado o la esperanza de lo que deberíamos y podríamos ser. Yo no estoy viendo esta cosa que nada más está muy bonita para adornar, que le vas a tomar una foto y lo vas a poner en tu pared. Es otra Estoy cosa. totalmente, sí, totalmente de acuerdo, pero siento que las lecturas a veces son muy prontas, muy superficiales y no, es como, wow, qué bien, ahora hay jardines flotantes y podemos ir en la lancha entre ellos y está más divertido dar el paseo en la lancha. Sí, en efecto, sí, pero totalmente de acuerdo contigo. Por ejemplo, en ese caso, los jardines flotantes que fueron en el lago de Chapultepec, pues las plantas que estaban dentro de los jardines eran del acervo o del jardín botánico de ahí. Y eso es al final lo que está enmarcando el lago, el cual es absolutamente artificial Claro. y que está lleno de basura. O sea, Lo yo estamos me apoya. destruyendo. Sí, Lo estamos destruyendo. O sea, lo estamos mandando a la chingada. sí, sí, sí. Entonces, al final, a mí me encanta justo eso, que el primer guiño podría ser seductor desde un lugar que puede ser hermoso, bonito, atractivo, pero en realidad sí hay un segundo comentario que es un poquito, trata de ser un poquito más incisivo. Claro. Y lo que estamos diciendo, o sea, lo que yo estoy viendo es despierten. O sea, no es, pero es muy sutil. O sea, no es o sea, no es una marcha. Es un, sus- Exacto. es un susurro. O sea, te están hablando al oído diciendo, observa, mira, ¿no? Aquí está, o sea, no, ve lo que estamos haciendo, ve lo que podríamos hacer, ve lo que hicimos, ve lo que estamos destruyendo, ¿no? Y, y en gran medida, este, sí, y no es que me quiera proyectar, ni mucho menos, pero hay algo en esa melancolía y esa interpretación del espacio, del hábitat, que, que yo siento mucho con las artistas mujeres. Hay un gran romance de que alguien me está diciendo, ve lo que podríamos ser. Tú y yo, ve lo que tú y yo podríamos ser. Tú y yo podríamos ser otra, o sea, tú y yo podríamos estar de poca madre. Y es muy romántico que alguien me lo diga. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta porque no están poniendo atención. Exacto, exacto, ¿Sí, totalmente. o Me sea, sí encanta. coincides? Sí, totalmente. O sea, cuando yo veo, eh, cuando yo veo tal vez estos biombos, ¿no? Estos biombos que la verdad es que me arrepiento mucho de no haberlo comprado. Cuando los vi, no los podía comprar. En ese momento no lo pude, no tenía dónde ponerlos y estaba ya embarcadísimo, como siempre, con un chingo de obra. Pero es de las obras que más me arrepiento de no haber comprado, porque ese biombo para mí, y estoy hablando de una apreciación 100% personal, el biombo es un espacio voluntario, es una barrera voluntaria. Es algo que yo decido poner para separarme, o sea, o para protegerme, para aislar, para generar una división con los demás, ¿no? Pero también es algo que me permite tener muchísimo o muchísima intimidad con alguien más. Porque en esos espacios mexicanos del tercer mundo, que tenemos que vivir muchas personas en los mismos espacios y carecemos de intimidad, el biombo es una oportunidad de tener intimidad, no solamente sexual, sino de un acercamiento donde nadie nos ve, donde nadie ve, y eso es un biombo, ¿no? Entonces, el biombo para mí era muy romántico, era una obra que aparte es estéticamente muy bonita, era una obra que me decía, es que démonos un espacio. Esto es la oportunidad que vamos a tener de un espacio, que un biombo lo puedes hacer con su palito y un cartón. O sea, todos tenemos el Claro, acceso de claro, eso, ¿no? ¿No? No sé si totalmente. coincides. Sí, totalmente. Y también como que es esta extensión de la ventana, ¿no? Donde, por un lado, a mí
me seducía mucho esta idea de la ventana que te separa, pero también es lo que te conecta con el afuera, ¿no? Sí, y Y los ujú, colores, porque el hecho de poder darle un colorido a un vidrio o a un papel o a una tela, ¿no? Es una forma de poderle dar belleza al mundo, de poder embellecer, o sea, ¿no? Pienso mucho en cómo en una trapalería o en un taller mecánico, de repente ves cosas pegadas en la pared, ¿no? Que, que nada más están ahí para decorar porque tenemos que decorar nuestras vidas, porque tenemos ujú, una necesidad intrínseca de decorarlas, aunque no puedas tener todas estas cosas que tenemos los hombres, los seres humanos que vivimos en el privilegio. O sea, el hecho de poder tener una hoja que sacaste de una revista y poderla pegar en la pared, ¿no? Es el mismo instinto de poder colorear o darle color o colorido a algo que vas a poner nada más para decorar, ¿no? ujú. No, y también el color te permite, en ese caso del biombo y del vidrio, interactuar con lo que está rodeando la atmósfera, ¿no? Cómo la luz, el sol, lo puede incidir, modifícale otro entorno, se contaminan, ¿no? La luz contamina como ese espacio que está como conteniendo o al revés, lo está reflejando. Entonces, como que se multiplican estas posibilidades como de diálogo, de conexión entre, por un lado, lo que dices tú de esta posible intimidad, este como apartado o pausa en el espacio general o común, y por otro lado, en cómo, de qué forma me conecto o articulo el afuera con el adentro, ¿no? Y cómo permite que ese afuera y lo que está involucrándose, que sea sonido, sea luz, sea viento, pueda interferir y transitar de distintas maneras también a través de él. Entonces, me parece que para mí es una pieza que es relevante en ese sentido de como si fuera eso, una bisagra de articulaciones, ¿no? O sea, entre muchos elementos, ¿no? Sí, pero muy poético, ¿no? O sea, ahí está la poesía. O sea, la poesía está todo el tiempo ahí diciéndonos, o sea, como ese susurro que te está acercando, ¿no? Te está obligando a fijarte bien. Porque, como bien dices, el biombo te separa, pero también es un espejo. Digo, también es un vidrio, una ventana, ¿no? Que puedes ver del otro lado. Y o sea, si yo llevara a mis hijos, a mis talibanes, o sea, lo primero que harían es pegarse contra del biombo, ¿no? Y mancharlo y ensuciarlo y ver qué hay del otro y ver cómo se ve, porque te está invitando, o sea, te está dando, te está comprimiendo, te comprime a enfocarte en este espacio. ¿Por qué la fascinación con las albercas? Fíjate que es, es interesante. En realidad todo empezó como a través de una idea que era pensar en las funciones de ciertos materiales y cómo asociamos un material a situaciones específicas y se vuelve como inamovible. Tal vez obviamente por la función que tienen, pero que nos cuesta trabajo verlos en otra situación. Por ejemplo, el mosaico veneciano, inevitablemente lo vas Relacionar. a relacionar con la alberca o una fuente, está como acompañado sí o sí de agua, ¿no? Y haciendo yo una escultura en el 99, 2000, se me ocurrió, bueno, ¿qué pasa si trato de que un material se comporte o se sitúe se ponga en una situación totalmente diferente? Y entonces traté de hacer una esfera, que es la primera alberca, y era una esfera torpe, era una que trataba de cubrir la esfera con el mosaico, pero al final tenía como si se tratara de Desajustes. meter en sí misma y fuera un fracaso, ¿no? Sí. Y era como, al fin, decía yo, bueno, qué triste, o sea, es una pieza muy triste que trata de cambiar y no hay manera, ¿no? No hay manera
comportarse de otro modo. Entonces, de ahí, que es la primera alberca que se llama Azul Acapulco, porque alude al color que se le atribuye, a ese color en el mosaico veneciano que se produce aquí en México. Pues empezó mi idea de estos espacios que todos tenemos en la mente, en el imaginario, pero que son espacios que irrumpen en el cotidiano. Son espacios excéntricos, donde, ¿no? Donde tú no necesariamente todos tienen una alberca en su casa o una fuente, pero todos tenemos en la cabeza la idea de que cuando estamos en esa situación, o la mayoría, te alude a un momento que está fuera de la rutina, que está totalmente ajeno al día a día, que es un momento aparte, otra vacación, es una vacación. Exacto. Entonces, me gustaba aludir a esos espacios, justamente que irrumpen y que son fuera de tu vida cotidiana, fuera de la rutina, ¿no? Y por eso es este interés en estos espacios de las albercas y jugar además con el sitio específico, y después empecé a hacerlas como más escultura, en fin, he hecho como muchas versiones de estas albercas, desde dentro de casas de coleccionista hasta esculturas que parecen un trozo de alberca que me han dicho, y bueno, ¿y dónde te encontraste este trozo de alberca? Y yo, no, bueno, No, güey, lo hice. Lo hice, Sí. es hueco, pesa No menos rompí que si una fuera alberca. real. No fui a romper una alberca. Eso Ojalá. se va. Claro. ¿No? Pero bueno, justo parte de la idea y de la seducción de la pieza para mí es que tuviera la escala adecuada, que realmente alguien que no se fije con cuidado diga, ¿dónde lo encontraste? En efecto, ¿no? Que no necesitas la alberca completa para aludir a esta memoria que cada uno y todos tenemos de estos espacios excéntricos, como me gusta decir. Aparte, it's very clever, ¿no? Porque al final del día te está llevando a una referencia que no tienes que tener conciencia de la referencia. Ahí está, te pega. O sea, tú no tienes que decir, claro, los veranos en Acapulco. O sea, no, lo que tienes, pum, ahí está, ¿no? Y eso va a evocar en ti una sensación emocional que te va a llevar a un reflejo en tu vida de las albercas. Sí, totalmente. Fíjate que de toda tu obra, yo creo que si yo me tuviera que quedar con una cosa, a mí lo que se me hace lo más padre son las jaulas. Para los que no conocen la obra, son unas jaulas de acero increíblemente adornadas, o sea, con estos adornos divinos que se llaman jaulas personales, ¿no? Y me parecen increíbles, o sea, aparte que son muy bonitas. Y son unas esculturas, pues, o sea, son grandes, no, requieren un espacio. Esta idea de me voy a meter yo a una jaula y la voy a decorar, ¿no? Es una gran metáfora para la vida, ¿no? O sea, todos nos metemos en unas jaulas, ¿no? Voluntariamente, o sea, y las decoramos con nuestra vida, pues, si hacemos la comparativa, pues todos estamos en esa jaula. Totalmente, sí. Sí, esa pieza a mí también me gusta mucho. Es una pieza que nace me invitaron a hacer un proyecto en Aix-en-Provence y me dijeron que, bueno, era un proyecto para el espacio público que iba a durar una semana nada más, pero me tocaba trabajar con un edificio que justo había sido una cárcel y que ahora es una corte de apelaciones. Y que es como muy geométrico y que para la época era un edificio extraño. Y me parecía interesante trabajar con la idea de la geometría que tenía el lugar, pero también quería hacer un nexo con su origen, ¿no? Este lugar de cárcel
y que pensando en nuestro contexto, específicamente la Ciudad de México, pues también era el momento donde empezaba a ser mucho más frecuente o estaba subiendo de manera importante la inseguridad. Y empecé como a fijarme en todas estas protecciones que hay en las ventanas de la Ciudad de México y que este tipo de ornamento arquitectónico, vernáculo, es realmente muy interesante en México. O sea, hay patrones y construcciones súper imaginativas, ¿no? Que de alguna forma están decorando esta idea terrible de tener que enjaular nuestra casa, nuestro refugio, para sentirnos seguros, ¿no? Entonces, por un lado, tienen este atractivo y por otro lado, tienen esta función que es lamentable, ¿no? Y bueno, me parecía interesante hacer este mix y tener estas esculturas en la calle, en las 4 esquinas de este edificio, con estos cuerpos geométricos, pero todas, cada muro estaba inspirado, cada jaula en estas protecciones tomadas literalmente de ventanas de la Ciudad de México. Wow, en Provence. Sí. ¿Y cómo fue la reacción? O sea, la gente que estaba caminando por Provence y que veía esos círculos y triángulos, o sea, ¿entendían lo que era? Pues yo creo que sí entendían, porque sí era la escala, o sea, aunque cruzaras afuera de ella, tú veías a la gente dentro de ella, ¿no? Aunque no te metieras, porque no se podían meter, pero si vas caminando y se paraban a tomarse selfies, pues tú veías al otro a través de la jaula, entonces de alguna forma lo metías tú con la vista, ¿no? Porque además la escala era totalmente envolvente. Y era muy interesante, o sea, eran como muy sólidas, muy contundentes, y en este espacio como súper limpio y todo como color arena, de pronto relucían de manera notable estas jaulas negras, eh, pesadas, como atractivas, pero al mismo tiempo eran como violentas, ¿no? Y sí llamaban mucho la atención. Me parecen increíbles, ¿no? Me encantan. Sí, ¿tú te sientes más cómoda trabajando obra pública? Pues a mí me encanta trabajar obra pública, o sea, me encanta, creo que lo favorito para mí es hacer obra para sitio específico y el reto de la obra pública es fascinante porque tienes que contemplar un montón de problemas, desde que cuánto va a durar la pieza, el mantenimiento, cómo va a comportarse la gente alrededor, o sea, un montón como de logística, si quieres verlo así, que la verdad para mí es muy interesante y sí me encanta como toda esta parte que hay que considerar, además de pensar en una obra, sino toda la concepción de la obra y todo lo que implica y todo el futuro que le implica la obra, ¿no? Y para mí eso es un reto y es muy divertido. La verdad, yo podría hacer solo obra para sitio específico y si fuera muchas de esas de espacio público sería genial. Pero Digo, claro, es sería lo que padre para un menos uno puede coleccionista hacer. también del espacio Exacto. público. O sea, en realidad eso no es tan frecuente, ¿no? Claro, claro, pero digo, yo admiro mucho al artista que está haciendo obra pública porque es el único momento donde realmente el arte deja de ser el arenero de los ricos y donde todo el mundo pues está caminando y lo puede ver. Yo siempre que pienso en arte público pienso en Chicago, ¿no? Uh-huh. Es donde el frijol de Capur, ¿no? Digo, Sí. no hay persona que no vaya a Chicago Y no que no vaya a se ver. tome una pinche foto con el frijol de Capurdo. Y yo no soy el fan más grande del mundo de Anish Kapoor, y aunque me gusta esa pieza, pero, pero
me parece increíble que gente que jamás va a tener un contacto con el arte, que no le importa, que no van a los museos, que para ellos el arte es de hueva, ¿no? Vas y ves y estás y lo disfrutas, ¿no? Estás en contacto con él y tal vez ni siquiera tienes la conciencia de que estás viendo arte, Ujú. pero ahí Sí, estás. por ejemplo, un lugar que me encanta, que me parece un proyecto increíble, que es el Jardín Botánico de Culiacán, que tiene un montón de escultura pública hecha justo para el jardín. Tengo una pieza allí que bueno, está hecha más como una especie de mirador donde además juega con el sol y digamos que la escultura es como una especie de pabellón donde está compuesto por círculos y los círculos juegan con la luz del sol y los reflejos en el piso y se genera todo un cambio a lo largo de todo el día, ¿no? Y es una pieza que a mí le tengo como mucho cariño y que resultó que esta pieza la gente la hace también suya a su forma, ¿no? Por ejemplo, y he visto gente que va a tomarse fotos, las quinceañeras, o van de una boda y se toman la foto ahí, me parece increíble, ¿no? O sea, que hagan uso de la pieza de maneras tan distintas como que se sienten en el piso, en la sombra, los niños que fueron de excursión Es su y que, prop, es su no, prop. Sí, sí, no es tuyo, te lo apropias, es tuyo. totalmente. Y eso me parece increíble, porque justamente abre la posibilidad de que interactúe con la gente de formas mucho más diversas que el espacio contenido o domesticado, si quieres de alguna forma llamarle así, al que estamos acostumbrados, que podría ser la galería o el museo, ¿no? Este es otro, donde van a interactuar con la obra de una manera muy distinta y muy personal también. Yo me acuerdo cuando Max, que hoy tiene 10 tenía como 6 años, estaba en el MUAC, un show de Carlos Amorales. Entonces lo llevamos y fuimos a verlo. Cuando estábamos entrando, me decía Max, me decía, papá, es que no entiendes. O sea, me dice, cuando el arte me hace querer vomitar. Entonces le decía, bueno, pues eso es muy bueno, o sea, es muy bueno porque entonces resulta que Está el arte moviendo las está, entrañas, sí, claro. está, o sea, para eso es el arte es para que sientas algo. Y me dice, no me estás entendiendo. Me dice, no me estás, papá, no me estás entendiendo. Odio el arte, ¿no? Ya ha cambiado su Su gusto percepción. su percepción, pero me parece muy chistoso que ya odio, me hace querer vomitar. No, digo, bueno, pues a todo dar, ¿no? Es muy contundente el comentario, o sea, Pues, también estábamos en el Prado hace un año y Leo tiene 7, pero tenía 6 en ese entonces. Y estábamos enfrente de las Meninas y estaba yo me habían invitado a que me recibiera pues, una persona muy picuda del Prado, y pues estábamos arriba en las Meninas y estaba explicando, y de repente agarra a Leo, se tira al piso, extiende los brazos y las piernas y empieza a gritar, estoy muy aburrido. Y digo, pues sí, ¿no? Porque el arte no es para todos. O sea, el arte, de verdad es que por eso está padre que puedas apreciar arte público, porque ese sí es para todos, ¿no? Las claro, meninas tal claro. vez no son para todos. Sí, no, y creo que hay momentos también, ¿no? O sea, también no sé, creo que la manera de acceder al arte según la edad también es distinta, ¿no? O sea, uno puede aguantar, bueno, todo el Museo del Prado es pesado hasta para uno, pero para un niño, o sea, me acuerdo que mi hijo, fuimos a esto de las vacunas y acabamos en Houston, en la Rothko Chapel, Sí. y Darío así, pero ¿qué le ven a estas pinturas negras? O sea, no hay,
¿qué tiene de interés? Ya vámonos, sí, ahorita, ¿no? Sí. Era así como, ya, por favor. Pero mira, los dos les gusta dibujar, les gusta pintar, o sea, son artistas, los dos son artistas. Y Max ama a Basquiat, ama. Agarra los libros, porque no sé si has visto que hay un cómic de la vida de Basquiat. ¿Nunca lo has visto? No, Hay un cómic no. que forma el cómic es toda su vida. Wow. Entonces, digo que es un cómic que no es para niños, pero Max ha tenido acceso al cómic de Basquiat, pero todos en la casa, y le raya desde el cómic de Basquiat, es fan de Basquiat, entonces, pues, Wow. sí Está hay para buenísimo. todos. Sí, sí, sí. ¿Cuál crees tú que es el gran error en los que te aprecian? O sea, ¿qué es lo que la gente nada más no acaba de entender de ti? Mm, yo creo que justo a mí como sí me preocupa esta parte estética, cómo se resuelve la obra, cómo se ve, también me importa y lo pienso mucho. Siento que muchas veces se queda como la percepción en esta primer aproximación donde, pues está bonita la pieza o se ve bien y, y ya no se meten, no se detienen un poco más a profundidad, sino como que si se quedara en ese primer acercamiento. En lo Esa es mi decorativo, percepción. que dicen, ¡ay, qué Sí, esa es mi bonito! percepción. Digo, que ojo, no, obviamente no todo espectador hace eso, pero siento que muchos es como, sí, sí, ya sé lo que hace Sofía, hace tal, ¿no? Y ya dan por sentado y es como esta percepción plana de que no se meten a la obra en realidad, como se quedan en la puerta. Lo Bueno, esa entiendo, es mi percepción. lo entiendo perfectamente bien, porque el problema de hacer las cosas muy bonitas, y también de ser mujer, ¿eh? O sea, yo creo que de ser mujer tiene mucho que ver Ujú. con eso, es que el, la gente cuando las cosas son muy bonitas, se queda en el primer plano porque estamos acostumbrados a que lo que es profundo nos tiene que choquear. Sí, o tiene que dar asco, en efecto, ganas de vomitar, ¿no? Sí. O, ¿Sabes? o Como Paul tiene McCartney, que, ¿no? Tenemos que estar como que, órale. exacto, sí, o sea, Es ¿cómo? O neta. sea, si no hay pelos y desnudos y insultos, entonces, no se está hablando de algo importante o trascendente, ¿no? Y yo creo que eso, finalmente, esas lecturas responden a un prejuicio, desde luego, ¿no? Como dices tú, el prejuicio de si es bello, el prejuicio de si es mujer, ¿no? Y creo que, digo, a lo largo del tiempo yo he tenido que lidiar con eso muchos años y, y creo que en algún momento sí como que opté por la postura de, bueno, pues, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a hacer obra para sitio específico, eh, obra grande, envolvente, y no voy a hacer obra de pequeño formato para, para, para galería y voy a dejar de pintar. Y fue como una toma de decisión de esto es lo que yo voy a hacer durante determinado tiempo, ¿no? Y creo que hasta que realmente encontré como un camino en esta investigación sobre el espacio y un interés, una investigación más profunda. Entonces fue cuando regresé a otros soportes, a otras escalas, ¿no? Pero también fue como una manera de decir, yo hago esto y eso es lo que voy a hacer y eso es lo que la gente va a ver que yo hago, ¿no? Y claro que tuvo el costo de no tener obra de ciertos formatos para cierta circulación, pero y que mucho tiempo me asumí el costo de eso, pero creo que al final es algo que personalmente a mí me sirvió, o sea, como para posicionarme en ese lugar y para de alguna forma
ganarme ese espacio, ¿no? Ahora, tú todavía tienes mucha obra por delante, o sea, es decir, eres una artista Sí. súper consolidada, pero eres un artista joven, o sea, probablemente tu época más prolífica está por venir. ¿Cómo crees, si tú tuvieras hoy que pararte al final de tu carrera y Ujú. verte en los grandes homenajes que sin duda te van a hacer, cómo te gustaría que te recordaran? ¿Qué te gustaría que dijeran de ti, de tu obra? Uf, qué pregunta tan difícil. Mm, yo no sé si puedo responder esa pregunta, pero sí sé que me gustaría que la gente perciba de mi obra o tome de ella, ¿no? Exacto, o sea, ¿qué estás tratando de decir? O sea, a mí me gustaría, no importa en qué lugar estés parado, me gustaría que mi obra desplace ese lugar, aunque sea un poco. Sí. Y que esa perspectiva que tú tienes del mundo, de lo que conoces, de lo que vives, de lo que eres, de lo que ves, se modifique, aunque sea un poquito, o sea, un centímetro, pero que de pronto digas, bueno, las cosas pueden ser de otra forma, aunque sea mínimo. Ese pequeño desplazamiento es lo que a mí me interesa, que tu percepción de lo que te rodea y de lo que tú puedes ser o eres se mueva. Fíjate que en México hay, en mi opinión, muy pocas artistas de peso completo. O sea, yo creo que la gran razón es que no hay tantas oportunidades. Si de por sí hay pocas oportunidades para artistas, hay menos oportunidades para artistas mujeres, ¿no? Y hay muy pocas grandes artistas. O sea, que obviamente estás tú entre ellos y creo que Pia Camila es una gran artista y obviamente Teresa es una gran artista y Minerva es una gran artista, pero no, pero hay y creo que los Curis han hecho un gran esfuerzo en darle espacio a las artistas mujeres y creo que lo han hecho muy bien, no solamente con artistas nacionales, pero es- hay una cosa que me encanta de tu obra, que yo creo que te vamos a recordar por esto, los que te apreciamos y te tratamos de entender, que creo que todos te vamos a recordar por tu elegancia. Tienes esa gran sutileza de decir las cosas de una forma de decir, acércate un poquito más, ¿no? O sea, dice las cosas con mucha elocuencia, ¿no? Cosa que Teresa es todo menos elocuente, o sea, Teresa es very rough, ¿no? Es así como que, tú estás sacudiendo. Minerva también es elegante, Minerva también no, tiene esas cosas. Y yo me quedo mucho con eso de tu obra, que es que hay un gran confort en los que amamos tu obra. O sea, yo tengo un tríptico tuyo aquí en la oficina, ¿no? Y lo tengo exactamente enfrente de mí. O sea, todos los días veo tu tríptico y todo el mundo lo comenta, miren qué cosa tan bonita y me da mucha paz, ¿no? Esa sensación de decir, eso está bien padre, está increíble, ¿no? Y pues yo creo que el que tiene tu obra se queda con eso, ¿no? Que es esa gran caricia, ¿no? Aunque sea intelectual y sea retador y te esté llamando, es embona muy bien con lo que estás diciendo, ¿no? Estaba viendo un documental ayer y estaban hablando de un pleito y decían, una de las personas que estaba peleada decía, el tiempo es un caballero, pero creo que aplica muy bien a tu obra, ¿no? O sea, tu mensaje es un caballero, ¿no? O ¿Sí? ¿Te una dama. gustó? O una dama, ¿no? O una dama, ¿no? No, pero no, hay No, esta, pero me gusta mucho lo que dices, o sea, me parece muy halagador, desde luego, pensar bueno, uno, que puedas ver mi obra todos los días y siga allí, ¿no? Y que no cambies de opinión, pero justo siento que el arte sí puede modificar como, ya sea a nivel emocional o intelectual, pero hay algo que cambia en ti, ¿no? Que lo transforma, que lo
seduce, que lo mueve, que lo reconforta o lo conflictúa. Pero justo esa es la maravilla del arte, ¿no? Yo a mis alumnos de arte siempre les digo, bueno, hay algo con el arte que es increíble y, y que es que cuando tú empiezas a estudiar arte ya no hay marcha atrás. Nunca más vas a volver a ver el mundo como lo veías. Y eso va también para la gente que se involucra con el arte, ¿no? Como tú, como el coleccionista, el crítico. Una vez que uno se involucra con el arte, no hay forma de que regreses al punto donde estabas antes. Es como, sí, es como cuando llegas a AA por primera vez, te dicen, ya las cubas nunca te van a volver a saber igual, ¿no? Sí, o sea, que una vez que ya estás aquí, todo lo ves diferente. Es como si cambiaste de tu tele que tenías antes a tu tele de alta definición. O sea, de repente te das cuenta que todo tiene un mensaje. Exacto. En todo hay un mensaje, ¿no? Y que la vida es hermosa. O sea, de repente te das cuenta es que de veras la vida es hermosa. Hasta en las películas de terror hay hermosura. Sí, ¿no? Y creo que esa maravilla como si te diera una especie de nueva conciencia, ¿no? Donde antes tenías los ojos de alguna forma cerrados y ahora están abiertos, o ahora estás mucho más receptivo o sensible como a lo que te está rodeando. Y yo siento que eso es una virtud que solamente el arte puede hacer y que esa es su maravilla, ¿no? ¿Y crees? Y cuando una obra de arte logra... Te oigo. Dime. Cuando una obra de arte No, logra... eso es justo una meta que uno quisiera alcanzar siempre. A veces se acerca, a lo mejor con una obra lo logras, pero eso es, siento yo, lo que uno persigue, ¿no? ¿Tú crees que la docencia te nutre como artista? Sí, totalmente, totalmente. Yo siento que la docencia es muy... es mucho trabajo porque sí es muy desgastante en un sentido como de mucha intensidad. Yo siento que es una especie de vampiritos, ¿no? Los alumnos, donde chupan tu conocimiento y tu sangre de alguna manera. Pero también creo que es una relación de ida y vuelta, ¿no? Donde es interesante, es como si tuvieras muchas problemáticas. Hablo de problemática en un sentido positivo, ¿no? Muchos distintos pensamientos, distintos intereses con los que tienes que lidiar y te tienes que poner en su sitio, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, disfruto mucho de armar grupos que incluso no tienen nada que ver conmigo, ni con mis intereses. Y justo aprender de todos otros intereses distintos, ajenos, entre ellos y conmigo misma, pues, se vuelve una especie de cultivo, de caldo de cultivo interesante donde se discute y se nutre y se vuelve como una especie de ejercicio mental muy dinámico, donde no hay como tregua, pero también esta intensidad también es disfrutable y también es muy satisfactoria, ¿no? Entonces, para mí sí es una parte importante del proceso creativo, sin duda. Qué padre. Pues no sabes cómo te agradezco este espacio que tuve contigo. La verdad es que soy súper, súper fan de tu obra. Me encanta, me fascina lo que haces. Espero tener pronto mi segunda pieza de Sofía, pero te voy a decir una cosa. También estoy yendo por la primera de Minerva, porque tengo que como que fortalecer mi colección de mujeres, que está Claro. de mujeres, nada más te tengo a ti y a Teresa. Yo me había comprometido que iba a comprar un Pía y iba a comprar un Minerva. Entonces, y realmente hay que ser, es importante. Yo trato de ser muy disciplinado como coleccionista, es muy difícil. Entonces, te prometo que trato de ser muy disciplinado porque me parece que es fundamental. Y pues soy tu fan y sobre todo me caes increíble.
Oh, bueno, Ilan, la verdad que ha sido un placer. Me encanta lo que estás haciendo con estos podcasts y me encanta que seas tan apasionado del arte, ¿no? Es un placer también para el artista que sea coleccionado por un coleccionista que le apasiona y que no, uno se pone mucho más contento cuando su obra se va a un hogar así, la verdad. Entonces, para mí es un honor, es un placer, y te agradezco muchísimo tus palabras y, pues nada, solo gracias y feliz. Y Feliz dile a de... Eduardo que sigue él, que me diga cuándo puede, para que lo grabemos también. Vale, yo le comento que te mande ahí un WhatsApp. ¿Okay? Yo lo busco. Te mando un beso, mil gracias. Igualmente, gracias Ilan, que tengas buen día. Felicidades. Entusiastas patrocinado por Skullcandy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katz Mayo.